Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó, Maruto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud He, Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sígueme. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai y Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía, de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido, para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, y de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar.
Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyan la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en mí. Capítulo número 80 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Continuamos en el capítulo número 10 del Evangelio Eterno. El testimonio que hemos recibido es que Elohim nos ha guiado al Evangelio Eterno, al pan de los hijos, a la revelación de su Hijo, de aquel que Él envió, de aquel que se dio en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas, y que en el capítulo 10 se declara la puerta de las ovejas. En el capítulo anterior hicimos una trayectoria desde Abel, el primer pastor nombrado en las Escrituras, y que por presentar una ofrenda de lo mejor de sus primogénitos del ganado, es decir, de sus ovejas, provocó la venganza sobre su hermano Caín, el cual se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Luego vimos la historia de... Es bueno recordar que la primera sangre, las sangres que fue derramada sobre la tierra, fue la sangre de Abel, del primer pastor que hubo sobre la faz de la tierra. Hay por ahí una escritura que dice que la sangre del Hijo de Elohim, que también se derramó al ser traspasado en su costado, dice que salió agua y sangre, de manera que esa sangre no solo nos redime, paga la deuda que teníamos y que nos hacía reos de muerte, producto que no teníamos cómo pagar nuestra deuda, y hemos sido redimidos por medio de la sangre que derramó el Cordero de Elohim. Seguimos la trayectoria y llegamos a Noé, el hombre que escuchó la palabra de Elohim, porque era una oveja de Elohim, y en obediencia construyó el arca en la cual se salvara él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos y los animales que Elohim había escogido. 8 personas fueron salvas, y antes de que comenzara el diluvio, Elohim, Adonai Elohim, cerró las puertas del arca, y todo lo que tenía aliento de vida que estaba fuera del arca pereció por las aguas del diluvio. Abraham
el hombre que, oyendo la palabra de Elohim y representando, porque en sus lomos estaba toda la descendencia, toda su descendencia, que iba a ocupar, a la cual se le iba a dar la tierra de Canaán por herencia perpetua. Abraham escuchó la palabra de Elohim, le creyó a Elohim toda la palabra que recibió y le fue contada por justicia, de manera que Abraham fue nombrado padre de multitudes, porque sin escatimar a su propio hijo, en prueba de fidelidad, en prueba de amor y de obediencia, ofreció a su propio hijo para que fuera sacrificado, y que Elohim, impidiéndole este sacrificio, le hizo entender que él ofrecía y que había ofrecido desde antes de la fundación del mundo, había ofrecido a su propio hijo para la redención de toda la humanidad, de toda su descendencia. Hablamos acerca de Lot, el sobrino de Abraham, el cual, por el deseo de la ganancia, no solo se separó de su tío Abraham, sino que fue poniendo su tienda, acercándose cada vez más a Sodoma, a Gomorra, hasta que habitó y fue como uno de ellos, y que solamente por la misericordia que Elohim tuvo a Abraham, Lot fue salvado de la destrucción que hubo en Sodoma y en Gomorra, y que las consecuencias de ser un pastor codicioso, de que un pastor que amaba la ganancia más que cuidar sus ovejas, pues el resultado fue el pecado que hubo en el corazón de sus propias hijas, como decir, su mujer desobedeciendo la palabra de los ángeles de que no mirara hacia atrás en su huida de Sodoma y Gomorra, huyendo por su propia vida, pues miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Y llegamos a Jacob, el cual tuvo la revelación en Génesis capítulo número 28, Bereshit capítulo 28, donde llegando a cierto lugar al cual él mismo le llamó Betel, tuvo un sueño donde veía una escalera tenía su origen en el cielo y descendía hasta la tierra, y en la cima estaba Adonai, el cual le habló a Jacob diciéndole que la tierra donde él estaba acostado se la entregaría
en posesión, en herencia, para él y para toda su descendencia. Y que él, despertando de aquel sueño, dijo: este lugar es casa de Elohim y puerta del cielo. Y le llamó Betel a aquel lugar. Aunque el nombre era Luz, él le llamó Betel, casa de Elohim y puerta del cielo. Leímos el Salmo número 23, donde David representa el rey y pastor de Israel, y que vino por la descendencia de Ruth, la moabita, y que los moabitas y los amonitas fueron el resultado del incesto de las hijas de Lot con su padre, es decir, con Lot, de lo cual de los niños que nacieron de ese incesto nació Moab y nació Amón, de manera que los moabitas y los amonitas son los descendientes de Lot, y que en el caso de Ruth, que todos conocemos la historia, la moabita, pues por medio de ella vino David como el rey y pastor por excelencia. He leído que el Salmo 23 es un salmo que originalmente había hecho Jacob en los 14 o en los 20 años que estuvo pastoreando las ovejas de Labán, el padre de Lea y de Raquel, y que David, haciendo lo suyo propio, porque también le tocó pastorear las ovejas de su padre, y como decía él, aún en valles de sombra de muerte se vio, pero siempre pudo entender y tener el entendimiento que Adonai era su pastor y que nunca le faltaría. Todo esto, toda esta trayectoria nos lleva de algún modo, y son tipos y figuras de aquel que Elohim envió y que se declaró no solo la puerta, no solo la casa de Elohim, sino también no solo la puerta del cielo, la casa de Elohim, sino también el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Y para eso vamos a leer el capítulo 10. Lo vamos a leer en una versión revisada del griego. Dice: Emet, emet, digo a ustedes, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Vamos a ir por parte para... Digo ustedes, dice el Mesías Yehoshua, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Tenemos ante nosotros como decir, el Mesías nos quiere llevar a un redil, a un lugar donde se guardan las ovejas, y que ese lugar tiene una puerta
por donde entran y salen las ovejas, y que para que las ovejas salgan, hay un guardia, un portero, que es el que vigila y está a la puerta de las ovejas. Es aquel que cuando ve venir al pastor, abre la puerta, el pastor comienza a llamar a las ovejas que son suyas, a las ovejas propias, empieza a llamarlas cada una por su nombre y las saca del redil. Como dice aquí, pero quien entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el capítulo anterior decía que, entre tanto, que el Hijo de Elohim había descendido del cielo, enviado por el Padre a la tierra, y que la profecía dice que la palabra fue enviada a Jacob y cayó en Israel. Es decir, que aunque él fue enviado a los judíos, sin embargo, la luz verdadera donde se manifestó fue en Galilea, de manera que él estuvo de forma encubierta. No solo había descendido del cielo, lo cual representa bajar de estatus, como decir, subir a Jerusalén te elevaba al nivel más alto de espiritualidad, por cuanto ibas al encuentro de Elohim en el templo de Jerusalén, y que para entrar a Jerusalén, Jerusalén está en el monte de Sión, en el monte más alto que hay en toda Jerusalén, y que había que subir, hacer una tesubá, creo que es la palabra, subir a Jerusalén y entrar por las puertas de Jerusalén y tener acceso pues al templo y a todas las actividades que se hacían dentro de los muros de Jerusalén. De manera que el Mesías está diciendo que el que no entra por las puertas de Jerusalén, que se consideraba el redil donde estaban las ovejas de Elohim, sino que subía por otro lado, es aquel ladrón y bandido. En el Edén, de alguna manera, el serpiente, de una manera engañosa, no solo usurpa, tienta a Eva y la hace comer del árbol, y ésta hace también comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán, de manera que el serpiente usurpa no solamente, como dice, que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Así que el serpiente, de una manera engañosa, pues tentó a Eva, y Eva comió del fruto de aquel árbol. Así que no entró por la puerta, sino que entró de una manera engañosa, falseando la palabra de Elohim, y de esa manera comieron del fruto Eva y también Adán.
pero que les decía que de la misma manera que el Hijo no solo había descendido del cielo haciendo la voluntad del Padre, sino que vino por Galilea de los gentiles, de manera que no solo había descendido del cielo a la tierra, sino que estando en la tierra, pues estaba en Galilea de los gentiles, había descendido aún más. Pero que, sin embargo, el Satán estaba en el cielo. De manera que él, entre tanto que el Hijo daba el testimonio y que él buscaba la manera de matarle para así usurpar el lugar que solamente le correspondía al Hijo de Elohim, pues él estaba en el cielo acusándolo, como mismo en el libro de Job dice que, lo vamos a leer en Job el capítulo 1, nos refleja, dice: hubo un hombre en tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Es decir, en este caso, orientales significa Benei Keden, los hijos de los Benei Keden, los hijos de Oriente. De alguna manera se refiere Keden a esta palabra. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los aconsejaba, levantándose muy de mañana. Ofrecía holocausto conforme al número de ellos, pues decía Job: quizá mis hijos habrán pecado y habrán bendecido Elohim en sus corazones. De esta manera hacía continuamente. Aconteció el día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante el Eterno, y entre ellos vino también Satán el acusador. Es decir, que él se contaba de algún modo entre los hijos de Elohim y que estaba en la misma presencia de Elohim acusando y se dedicaba a acusar. De manera que el Eterno preguntó a Satán el acusador: ¿de dónde vienes? Satán el acusador respondió al Eterno diciendo: recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Eterno preguntó a Satán el acusador: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Y el Satán respondió al Eterno diciendo: ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te bendice en tu misma cara. Todos conocemos la historia, pero aquí lo importante es que esta historia, como podemos ver luego, que el mismo hijo de Elohim decía que él vio
a Satanás descender del cielo cuando fue expulsado del cielo a la tierra, por cuanto su maldad había sido expuesta, sus verdaderas intenciones, porque como dice en el capítulo 12 del libro de Revelaciones de Apocalipsis, dice que el dragón estaba pendiente para en cuanto naciese el hijo de la mujer, el hijo de Sión, es decir, dice que estaba preparado para matarle en cuanto naciese el hijo varón, y que no solo representa al Mesías, sino también representa la descendencia de la mujer, y que él, la descendencia que vendría por medio del Mesías, de aquellos que iban a nacer de nuevo, de agua y de espíritu, y que representan la verdadera descendencia de la mujer, en este caso de Sión. Pues de la misma manera que el Satán se encontraba entre los hijos de Elohim, en el caso de Job, representa que entre tanto que el hijo de Elohim estaba en el mundo, el unigénito del Padre estaba en el mundo, pues él se dedicaba a acusarle y, como decir, no solo acusarle, como hemos visto en capítulos anteriores, que muchos se le acercaban para acusarle de mentiroso, que engañaba al pueblo, que tenía demonios. De manera que el Satán usaba a la simiente de la serpiente para hacer caer, para hacerle tropezar, y así de esa manera usurpar el lugar el hijo de Elohim, como usurpó el lugar de Adán, el cual no solo por medio de esa desobediencia entró la muerte en el mundo, sino también que él se sentía, como decir, el propietario de la tierra. Es decir, que Adán, que era aquel que estaba encargado de cuidar y de proteger a la tierra, pues el serpiente usurpó la propiedad de la tierra. De manera que cuando el hijo de Elohim, en el capítulo 1, lo vamos a leer en una versión Reina Valera, donde dice que al final, en este caso, de alguna manera, Johanan el profeta, cuando identifica al hijo de Elohim, dice: hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Johanan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice que cuando le fueron preguntando a Johanan quién era él, él dijo: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Le dijeron pues, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad
el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, Juan no era la voz, sino que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Es decir, que Juan estaba representando a alguien, Juan estaba testificando por alguien. De algún modo, Juan era el portero, aquel que iba a identificar al pastor que venía a sacar a sus ovejas al redil. Es decir, aquel que se iba a presentar en la puerta de el redil para sacar a las ovejas que eran suyas. De manera que Juan vino a decir y a testificar lo que dijo. Dice, yo purifico con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba purificando. Al siguiente día vio Juan a Yehoshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo purificando con agua. También dijo Johanan, dio Johanan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, que Juan era la voz del Espíritu, en este caso, para identificar a aquel que era el Cordero de Elohim, el Hijo de Elohim. Y yo no le conocía, pero el que me envió a purificar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que purifica con el Ruach HaKodesh. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Elohim. Es decir, él identificó al Hijo de Elohim para todo Israel. Así que, de algún modo, Johanan se constituía por ser la voz de aquel que lo envió a purificar con agua y que le dijo, sobre quien tú veas que descienda el Espíritu y permanece sobre él, ese es el Cordero de Elohim. Dice, yo vi y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Elohim. De manera, hermano, que el testimonio de Johanan fue dado para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que él vino para dar testimonio de aquel que es la luz. Y él identificó al pastor de Elohim. Él sabía que este era el Hijo de Elohim que había sido enviado al rebaño de Judá. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿Por qué? Porque él, siendo el pastor de Israel, de Judá, comenzó a dar testimonio, pero las ovejas que eran de Elohim sí oyeron su voz y le siguieron. Pero en el capítulo 2 de este testimonio, de este evangelio, o en el 3, en el 2, en el capítulo 2, versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto fue después de la boda de Caná, donde la boda de Caná representaba que él es el verdadero novio y que la novia se estaba casando con otro, de manera que hubo un adulterio espiritual. Y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y él subió
a Jerusalén. Jerusalén tiene puertas por donde se entraba, de manera que él tuvo que ser identificado por Johanan y el padre, que es el verdadero portero y el dueño de las ovejas, de quien son las ovejas, pues fue quien le abrió las puertas de Jerusalén. No solo la puerta de Jerusalén, sino las puertas eternas. Vamos a ver el Salmo número 24. Salmo número 24 dice: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puros de corazón, que no ha elevado su alma a la insignificancia, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Eterno y la justicia del Elohim de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Elohim de Jacob. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Eterno, el fuerte y poderoso, el Eterno, el poderoso en la batalla. Levantad, oh puerta, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. De manera, hermanos, que se estaba cumpliendo aquí de que Él, al subir a Jerusalén, y que de algún modo representaba la ciudad de Elohim, la ciudad del Eterno, y que las puertas de Jerusalén, la puerta de Jerusalén representaba las puertas eternas, pues esas puertas se abrieron porque estaba entrando por ellas el Rey de la Gloria, el Hijo de Elohim. Y dice que estaba cerca la Pascua, él estaba en Galilea, y luego de ser identificado por Johanan y hacer su primera señal donde manifestó su gloria en la boda de Caná, pues él subió a Jerusalén. Como les decía, Jerusalén se encuentra en el monte de Sión, y pues se hacía tesubá, se subía. Se dice que la tradición, pues en lo que se iba subiendo a la parte más alta donde estaba la ciudad de Jerusalén, pues dice que iban, como decir, recitando salmos de esa subida que se hacía. Y este Salmo número 24 representan las puertas eternas, las verdaderas puertas que están en el cielo, aquellas que Jacob vio se habían abierto porque estaba entrando el Rey de Gloria por ellas. Él subió a Jerusalén y dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí,
y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Yehoshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Yehoshua había dicho. De manera, hermanos, que él es la verdadera casa, el verdadero templo de Elohim, y él mismo se proclamó la puerta. Él mismo se proclamó la puerta del redil de las ovejas. Así que yo siempre me preguntaba pero quien entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y oyen las ovejas su voz, y llama él a sus propias ovejas por nombre y las saca. De manera que cuando él, siendo el pastor, comenzó a llamar a aquellos que eran ovejas de Elohim, de aquel redil de los judíos, y muchos como Nicodemo le comenzó a seguir. De manera que dice que él, cuando sube a Jerusalén, les fueron abiertas las puertas eternas y él pudo entrar por ella porque él es el Rey de la gloria. Dice: y a este abre el portero y oyen las ovejas su voz, y llama él a sus propias ovejas por nombre y las saca. Y cuando saca él todas las suyas, va delante de ella, y lo siguen las ovejas porque conocen su voz. Pero no seguirán a extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, que se podían parar otras personas en el redil a comenzar a llamar ovejas, y las ovejas no le iban a hacer caso, no le iban a escuchar, porque no conocen la voz de los extraños. Tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos un redil y un grupo de ovejas, cientos de ovejas, que pastaban en un campo, y la casa y donde estaba el redil era en el alto, y en el horario de la tarde el dueño de las ovejas, en este caso el pastor, el dueño de las ovejas, él se paraba en la puerta del redil y comenzaba a llamar a aquellas ovejas que estaban pastando en toda aquel llano, aquella falda de aquella loma, y pues comenzaban a correr, y todas iban entrando al redil hasta que habían entrado todas, y él cerraba la puerta del redil. De manera que si yo me hubiese parado allí y me hubiese puesto a gritar o a llamar, a mí las ovejas no me iban a hacer caso. Así que este es el pastor de las ovejas, y que entró por las puertas eternas, por las puertas de Jerusalén, que representaban la casa de Elohim y la puerta del cielo, porque era el lugar de encuentro donde el hombre se encontraba con su Elohim, allí en el templo de Jerusalén, y que aquellos que eran sus ovejas pues subían y entraban por las puertas
al redil de las ovejas, pero que ahora el verdadero pastor y la verdadera puerta, es decir, la casa, la verdadera casa, el verdadero templo, no hecho de mano de hombres, y la verdadera puerta estaba delante de ellos, y dice que esta parábola dijo a ellos y Josué, pero no entendieron ellos qué era lo que les decía. Dijo entonces de nuevo Josué, emet, emet, digo ustedes que soy yo la puerta de las ovejas. En el capítulo 5 del Evangelio Eterno dice que, 5 versículo 2 dice que después de estas cosas había una fiesta del judío y subió, porque cuando se habla de ir a Jerusalén hay que subir. Y Josué a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es decir, que en Jerusalén había una puerta por donde entraban las ovejas. De manera que el Mesías se proclama la verdadera puerta de las ovejas. Y dice, emet, emet, digo ustedes que yo soy la puerta de las ovejas. No solamente Él es la casa, la verdadera casa de Elohim, el verdadero templo de Elohim, sino que también Él es la puerta de las ovejas. Cuando Jacob tuvo aquel sueño donde veía aquella escalera y dice que veía a Elohim, estaba mirando al Rey de la Gloria parado en la puerta, y Jacob, que era una de sus ovejas, pudo escuchar la voz de él cuando le dijo, a ti y a tu descendencia te daré esta tierra como herencia, y que no lo dejaría solo, sino que estaría con él hasta que cumpliera todos los propósitos que tenía con Jacob. De manera, hermanos, que estamos ante la presencia del Rey de la Gloria, estamos ante la presencia del verdadero pastor de Elohim, y que ahora había entrado por las puertas de Jerusalén y comenzó a llamar a las ovejas que eran propias, es decir, a las ovejas de su padre. Dice, todo cuanto vinieron ante de mí son ladrones y bandidos, pero no escucharon a ellos las ovejas. Soy yo la puerta, por mí, si entra alguien será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. Cuando David salía con aquellas ovejas, con el objetivo de alimentarlas con las ovejas de su padre, de Isaí su padre, pues él, sabiendo que este era su pastor, que como él dijo en el Salmo 23, Adonai es mi pastor y no me faltará, y dice que lo guiaba a pastos tiernos donde él podía descansar, porque sabía que sus ovejas estaban siendo bien alimentadas. De manera que cuando nosotros identificamos a este pastor, pues no solo entramos por la puerta, sino que es la puerta de salvación. Entramos por la puerta de salvación. Pudiéramos decir puerta de salvación como la puerta del arca donde entraron Noé y su familia y que fueron salvados de aquel diluvio. Así que una cosa es la redención y otra cosa es la salvación. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido redimidos de las potestades de Satanás, de quien nos hicimos esclavos, y que ahora este hermano nos ha redimido de la deuda que teníamos y que nos hacían
reos de muerte, nos hacía esclavos porque lo habíamos perdido todo y éramos esclavos del Satán. Y ahora este hermano nos ha redimido, es decir, en la historia de Ruth, Boaz es el pariente redentor que no solamente se casa con Ruth, sino que también para levantarle descendencia a Noemí, en este caso, y que, es decir, a su pariente, y que además pues ocupaba, se iba a hacer cargo también de las tierras del esposo de Noemí, por cuanto el esposo de Noemí y sus hijos habían muerto. De manera que Boaz es el pariente redentor y que ahora el hijo de Elohim es nuestro pariente redentor y que por medio de su sangre nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y que, como dice capítulo 1, dice: de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, en otras versiones dice: para que todo aquel que en él cree sea salvo, no se pierda. De manera que la salvación es distinta de la redención. La salvación se experimenta al creer la palabra de Elohim que han sido dadas por su Hijo, que son palabras de vida eterna. Cuando recibimos el testimonio del Espíritu, cuando creemos en el Evangelio eterno, estamos recibiendo la palabra de vida, de manera que esa palabra de vida empiezan a obrar en nuestras vidas para destruir a la muerte dentro de nosotros mismos. De manera que esa es la salvación. Dice que cuando hemos creído en Él, en su palabra, pasamos de muerte a vida, porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, no de carne ni de sangre que nos lleva a la muerte, sino que hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de arriba, hemos nacido de agua y de Espíritu. De manera que al experimentar este nuevo nacimiento y mantenernos creyendo en la palabra de Elohim dada por su Hijo, porque hemos dicho que en la Biblia hay escritura, está la palabra de los hombres, está la palabra del Satán, de la serpiente antigua que le habló a Adán y a Eva, está la palabra de los profetas, pero la palabra de Elohim es la que habló su Hijo. De manera que estas palabras que salió de su boca, él decía, no son mías, sino son de aquel que me envió del Padre. Ese es el verdadero pan de vida, la palabra que salió de la boca de Elohim. Y como dice, podemos recibir en algún momento la palabra de un hombre, pero la palabra de Elohim es de mucho más valor. Así que, hermano, hemos tratado de decirles por qué Él es el pastor verdadero, por qué le fueron abiertas las puertas de Jerusalén, no solamente las puertas de Jerusalén, sino las puertas eternas le fueron abiertas, de manera que Él es el Rey de la gloria. Y que, como dice el testimonio, el ladrón no viene el ladrón sino para que robe y mate y destruya. Vine yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Soy yo el pastor bueno. Pone el pastor bueno su vida por las ovejas. De manera, hermanos, que
sus ovejas, aquellos que son de Elohim, oyen la voz de su pastor y le siguen. Este capítulo número 80 tiene como propósito no solo identificar, definir quién es el Rey de Gloria, quién es la verdadera puerta del cielo y quién es la verdadera casa de Elohim, y que quién es el verdadero pastor, y que las ovejas de Elohim, aquellos que somos de Elohim, escuchamos su voz y le seguimos, y no seguimos la voz de los extraños, sino que seguimos la voz de aquel que es nuestro pastor. No soy yo el pastor de las ovejas, sino que estoy dando testimonio de aquel que es verdaderamente el pastor de las ovejas. De manera, hermanos, que es mi petición y mi oración a Elohim, que aquellos que no solamente son del rebaño de los judíos, sino que él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas dice, soy yo el pastor bueno y conozco las mías y me conocen las mías. Como me conoce el Padre, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, también debo traer a esas y oirán mi voz y serán un solo rebaño y un solo pastor. En el capítulo 1 vemos cómo él llama a un grupo de hombres que no eran de los judíos, eran galileos. Sin embargo, ellos escucharon su voz y le siguieron. Nicodemos era un judío, era un rabino de Israel y le siguió. Y él está buscando aquellas ovejas perdidas que estamos en el mundo, para que oyendo su voz podamos recibirle como nuestro pastor y seguirle. Si usted está buscando, si usted oye su voz y si usted siente que este es el pastor suyo, pues sencillamente recíbalo, oiga su voz y sígale. Aquí está el testimonio, aquí está el evangelio eterno, para que leyéndolo y creyéndolo podamos tener el testimonio del Espíritu, el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y como dice en la primera carta, este es el Mesías que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Recibimos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Elohim es de mucho más valor, porque es el testimonio que él ha dado acerca de su Hijo. Así que, hermanos, de esta manera rogamos que la luz verdadera ilumine nuestras tinieblas, abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y podamos no solamente recibir su palabra, sino poder seguirle, y no solamente ser redimido de todo nuestro pecado, de las potestades de Satanás y de las tinieblas, sino también, como dice el libro de Revelaciones, que nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén.